la Unión Soviética, vuelvo a repetir, como ensayo militar. Entonces, se ha ido desarrollando distintos tipos de planes, no solamente proyectos en el sentido militar, sino también económico. El plan Marshall por parte de Estados Unidos y mencionamos en el caso de la Unión Soviética lo que ha sido el Comecon. Y vamos avanzando un peldaño más, ahí está la Organización del Atlántico Norte, la OTAN en el lado de Estados Unidos. Mencionamos que Estados Unidos ha creado lo que se llama la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En castellano se pronuncia sus siglas OTAN y en inglés NATO. Esta organización es para la posibilidad de el cuidado de sí mismo, de Estados Unidos, pero también de sus aliados. En realidad es un organismo de tipo defensivo, es de tipo militar, pero defensivo. Cada vez que la Unión Soviética está a punto de atacar a Estados Unidos o algún país de Europa, pues directamente se van a aliar y van a empezar a combatir contra la Unión Soviética. En cambio, en el caso de la Unión Soviética, mencionamos la creación del Pacto de Varsovia y el líder de esta organización, vamos a decir, es justamente la Unión Soviética, la URSS. Hay distintos países afiliados a esta organización, como Polonia, Yugoslavia y otros, pero el líder de toda la organización siempre va a ser la Unión Soviética. A diferencia de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos hay una especie de democracia, perdón, en el cual se va a desarrollar distintos momentos. Cada país va a ser un líder, por decir, de la OTAN. El Pacto de Varsovia al día de hoy ya no existe, se ha dejado de organizar o ha dejado de desarrollarse como tal en el año 91, como están viendo. Mientras tanto, la OTAN sigue existiendo hasta el día de hoy. Otro dato importante acerca de los dos aspectos importantes de Estados Unidos y de la Unión Soviética es, anótense, la ciencia y la tecnología. Han combatido estos dos países en distintos tipos de ámbitos, el social, el tecnológico, el militar y en este caso específicamente el tecnológico. Vamos anotando primeramente el nombre del personaje que está al lado derecho de su pantalla, Yuri Gagarin. Anótense, este personaje es el primer cosmonauta. Vuelvo a repetirles nuevamente, en el caso de Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre, se dice, en salir al espacio y por eso que tiene el título de primer cosmonauta. En el caso del primer cosmonauta, este personaje ha desarrollado un viaje hacia el espacio exterior, una vuelta hacia el planeta y retorna nuevamente. Eso lo convierte en el primer cosmonauta. La fecha del viaje que ha desarrollado este personaje va a ser, anótense, el 12 de abril de 1961. Les vuelvo a repetir, 12 de abril, para aquí Bolivia, 12 de abril es el Día del Niño, entonces es más fácil de recordar de esa manera. 12 de abril del año 1961 se desarrolla este viaje. Ahora, interesantemente, posterior a este viaje, pues los norteamericanos van a tratar de combatir, es decir, ir o tratar de mejorar lo que ha hecho la tecnología rusa, es decir, una competencia, y el proyecto que va a desarrollar Estados Unidos, van a ir tomando nota, compañeros, es el proyecto del Apolo 11. El Apolo 11 tiene un objetivo y el objetivo va a ser justamente llegar a la Luna. En este proyecto va a tener tres personajes, tres integrantes para desarrollar este viaje. E interesantemente, el personaje más famoso va a ser este que estamos viendo ahí en la imagen, Neil Armstrong. Neil Armstrong es un personaje que va a desarrollar los primeros pasos en la Luna, como se dice. El viaje del Apolo 11, del proyecto y de las primeras pisadas del hombre en la Luna, por decir así, se lo desarrolla una fecha que para La Paz es muy importante. Si es que son paseños, compañeros, es fácil de recordar. 16 de julio del año 1969. Otra vez, 16 de julio 1969.
Ahí está. Se ha desarrollado este viaje entonces por parte del Apolo 11. Neil Armstrong tiene una frase muy famosa que se desarrolla al estar desarrollando los primeros pasos en la Luna. Y dice simplemente la frase, es un pequeño paso para el hombre, pero es un gran salto para la humanidad. Los tres personajes que están justamente observándolos son estos. Está Armstrong, está Collins y está Aldrin. Son los tres personajes que van a desarrollar ese primer viaje hacia la Luna. Ahora, esto entre paréntesis les voy indicando. Hemos escuchado constantemente distintos tipos de versiones, seguramente ustedes más que habrán visto en el YouTube, en el TikTok, que muchas veces se dice que en realidad los astronautas norteamericanos nunca llegaron a la Luna. Hay otras versiones que son los alemanes los que han llegado, o posiblemente los rusos, o los chinos, o los japoneses, y que incluso simplemente ha sido una imagen, un video grabado en Hollywood y simplemente eso. Pero más allá de todas esas posibilidades o susceptibilidades que se tenga, hay que recordar nomás, compañeros, esa fecha, porque esa es la fecha que les van a preguntar en el examen. 16 de julio de 1969, les vuelvo a repetir lo que les dije hace momentos atrás. Ese 16 de julio del 69 se dice que el hombre ha pisado la luna. Listo. Entonces hay que ir repitiendo nada más lo que se escucha. Ahora, otro detalle importante. Vamos a mencionar a partir de ahora otro subtítulo, coloquen los conflictos de la Guerra Fría. Los distintos tipos de conflictos de la Guerra Fría como subtítulo, y vamos a ir mencionando varios de los distintos tipos de eventos, acontecimientos que se han desarrollado a lo largo de toda la Guerra Fría. No se olviden, son 46 años de conflicto, como ya les había dicho, y entonces se van a ir desarrollando muchos acontecimientos en los cuales en algún momento la Unión Soviética y Estados Unidos van a combatir no directamente, sino por terceros países. Un ejemplo, entre Corea del Norte y Corea del Sur, pues Estados Unidos y la Unión Soviética van a estar implicados, pero no van a pelear directamente. Listo. Una vez anotado eso, compañeros, vamos especificando algunos detalles más específicos, más claros que estamos viendo. Número 1, noten Israel. Como antecedente del tema de Israel, vamos a tocar el primer punto que dice, inciso A, la Shoah, el holocausto judío. Ya habíamos mencionado el día de ayer justamente, el holocausto judío es un acontecimiento desarrollado en la Segunda Guerra Mundial. No se van a olvidar para nada. Creo que en algún banco de preguntas lo escuché, decía, ¿cuándo se ha desarrollado el holocausto judío? ¿En la Primera Guerra Mundial? ¿En la Segunda Guerra Mundial? ¿En el periodo de entreguerras? ¿O en la Guerra Fría? Entonces, ustedes ya saben, este suceso del holocausto judío es en la Segunda Guerra Mundial. Hitler es el culpable de los asesinatos en masa en contra de los judíos. Son 6 millones de judíos asesinados en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial por parte de la Alemania nazi. Ese es el antecedente, es decir, ha sucedido eso en la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia, vamos a decir, el inciso B que están observando, compañeros, la creación del Estado de Israel. Es esta la fecha de la creación del Estado de Israel, 14 de mayo de 1948. Nace, entre comillas, nuevamente, o nace nuevamente, por decir así, Israel es refundado nuevamente, es fundado como nación en el sector en el cual se había desarrollado bíblicamente e históricamente. Todo el sector de Medio Oriente es un sector muy pequeño en realidad, pero es en el sector de Medio Oriente donde se desarrolla la creación del Estado de Israel. Ha habido muchos países que han estado a favor, específicamente Estados Unidos es el que ha apoyado la creación de Israel, e Israel se funda ese 14 de mayo en esa asamblea que están observando ustedes. ¿Listo? 1948, entonces se funda Israel. Un tercer aspecto, inciso C, coloquen compañeros, los que están constantemente apuntando, está muy bien compañeros. ¿Qué dice? Conflicto contra Israel.
Una vez que nació Israel como nación, lamentablemente los países alrededor suyo están en contra de Israel. ¿Por qué? Porque Israel es judío y el resto de países que están alrededor son árabes. Ustedes habrán escuchado del conflicto reciente que se ha desarrollado con la Franja de Gaza, específicamente con el grupo terrorista Hamas. Entonces, Israel ha estado en conflicto lamentablemente con distintos tipos de países árabes en la región. Y el primer conflicto es la Guerra de los 6 días, como están viendo, o uno de estos conflictos emblemáticos, vamos a decir, importantes. 5 al 10 de junio del año 1967, entonces se desarrolla la Guerra de los 6 días. En estos 6 días, pues Israel va a recuperar Jerusalén como capital bíblica e histórica. Los demás países van a intentar impedir la toma de Jerusalén, pero al final de cuentas, Israel pues va a tomar justamente lo que va a ser Jerusalén como capital. Posteriormente se hacen distintos tipos de acuerdos o tratados y al final pues no van a permitir que Israel tenga su capital Jerusalén hasta el día de hoy. Hay algunos, solo algunos países que reconocen justamente que la capital bíblica e histórica de Israel es Jerusalén. Su centro político de Israel mientras tanto, está en Tel Aviv, que es otra región muy cerca, más o menos muy cerca de lo que es Jerusalén. Entonces, ahí va a ser el sector donde está el gobierno. Entonces, eso es lo que sucedió en el año 1967, la Guerra de los 6 días. El otro conflicto que están observando es desde el 6 al 25 de octubre de 1973, la Guerra del Yom Kippur. Es otro conflicto interesante, ahora sí, en contra directamente de Israel. Varios países van a ir aliándose, como es el caso de Egipto, Jordania, Siria, y van a empezar a atacar a Israel. Lo positivo de este conflicto es que Israel, como en una prédica escuchábamos, milagrosamente, gracias a Dios, es quien va a ganar a los 3 países. Es muy interesante, pueden ir buscando alguna información adicional sobre esto en el caso de los videos de YouTube, si es que desean ustedes, compañeros. Ahí está, es muy interesante la guerra del Yom Kippur. Es extenso de hablar de todos los conflictos, entonces vamos a tener que pasar directamente, compañeros. Este es otro de los detalles que al día de hoy tenemos entendido. Es el caso de el tercer guión que estamos viendo en el inciso C, el conflicto con Palestina. Justamente el conflicto con Palestina pues hace que Israel tenga la posibilidad de ir desarrollando distintos tipos de, como se dice, defensa, es decir, armamentos de defensa, como están observando, eso es la cúpula de hierro justamente, o el Iron Dome, es una forma de defensa en contra de los misiles que lanza justamente los distintos tipos de grupos terroristas en contra de la población de Israel. E Israel pues desarrolló esta tecnología para poder defenderse. Es un ataque rápido, por decir así, de distintos tipos de misiles en contra de los misiles que están lanzando o los cohetes que están lanzando los terroristas en distintas áreas de Israel. Listo, entonces ese es uno de los datos muy interesantes acerca de lo que está sucediendo en la actualidad. Otro de los detalles interesantes va a ser el caso de la paz y seguridad. Bíblicamente en la Biblia se dice que tiene que alcanzar Israel la paz y seguridad con los distintos tipos de países. Es una profecía en realidad. E interesantemente se va cumpliendo. Se desarrollaron firmas de tratados de paz con Egipto, Jordania. Se ha desarrollado entendimientos con Emiratos Árabes Unidos y también se está por dar un tratado de paz con Arabia Saudita, que es uno de los países más grandes de árabes en este caso. Ahí está, compañeros. Ese es el conflicto que se está dando, que se está desarrollando, incluso más allá de la Guerra Fría. Es un conflicto que se ha desarrollado, sí, en plena Guerra Fría de 1948 para adelante, pero hasta el día de hoy se sigue teniendo este conflicto. Vamos ahora al otro dato importante.
Número 2, anótense, la guerra civil griega. En el caso de la guerra civil griega, es muy sencillo de entender, muy fácil de explicar, compañeros. Las fechas, primeramente, les voy a dar en qué momento se desarrolla esta guerra civil. Es una guerra, en realidad, menos importante en el sentido de que es un conflicto interno que se desarrolla en Grecia. Es en el año 1946 que inicia, anótense, 1946 hasta el año 1949. 1946 al 49. A modo de broma siempre les digo, fíjense, 1946, ese 6 le hacemos dar vueltita y se vuelve 9. Entonces, 1949. Ahora, ¿en qué consiste la guerra civil griega? Muy sencillo, compañeros. Al decir guerra civil, sabemos que estamos entendiendo que es un conflicto interno de la sociedad griega. Solo los griegos se van a enfrentar. Hay dos grupos de griegos, vayan tomando nota. Esos dos grupos de griegos, uno es capitalista, es decir, es de tendencia capitalista, es de pensamiento capitalista, liberal, así como Estados Unidos. Ese es el primer grupito de griegos. El segundo grupito de griegos no es capitalista, sino que es socialista, es comunista, es decir, está más aliado a las ideas de la Unión Soviética. Entonces, fíjense, esos dos grupos de ciudadanos, de movimientos, vamos a decir, en Grecia, se han desarrollado, se han enfrentado entre ellos, entre griegos, y el ganador va a ser la facción de los capitalistas. Anótense, los ganadores de esta guerra civil son los capitalistas. Y fin del conflicto, compañeros. Así de sencillo. El conflicto es bien sencillo, como es una guerra civil, dos grupos, capitalista, socialista, y el capitalista ganó. A partir de ese año 1949 y para el año siguiente, 1950, si mal no recuerdo, ahí Grecia se vuelve parte de lo que va a ser la organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Grecia, como ya es capitalista y es en parte socio diplomático, vamos a decir, de Estados Unidos, pues va a ser parte de la OTAN. Así termina este segundo conflicto. Vamos al tercer conflicto. Aquí sí vamos a ir añadiendo algunos detalles y viendo algunos pasos específicos de la guerra de Corea. En el tercer detalle entonces está la guerra de Corea y les voy a tener que dictar fechas específicas ahora, si no solamente años, porque es un conflicto que también hasta el día de hoy se lo tiene no vigente porque en realidad están en una especie de tregua, pero cualquier momento podría comenzar, se dice, un conflicto entre estos dos. 25 de junio de 1950. Les vuelvo a repetir. 25 de junio 1950. 25 de junio con N de niño por si acaso, del año 1950. Hasta el año, hasta la fecha 27 de julio. 27 julio del año 1953. 1953. Entonces, alrededor de casi 2 años de conflicto, porque va a comenzar en junio y va a terminar en julio. Son 1950 al 51, 51 al 52, 52 al 53. Perdón, 3 años de conflicto. Ahora sí, compañeros, ¿en qué consiste la guerra de Corea? Ahí estamos observando una imagen que dice Corea del Norte y Corea del Sur. Les voy indicando paso a paso y ustedes van tomando apuntes, compañeros. En el caso de los antecedentes del conflicto, lo que estamos observando en división de Corea del Norte y Sur es, en realidad, la península de Corea. Es decir, es un territorio unificado antiguamente. Existía China y existía lo que es ese pequeño sectorcito llamado Corea. Nada más. Corea no estaba dividida en dos, a eso me estoy refiriendo.
después de la Segunda Guerra Mundial, hay una parte, es decir, un grupo de la sociedad coreana que va a querer tener las ideas y el modo de vida del socialista, es decir, de la Unión Soviética. En cambio, la parte sur de ese territorio, pues va a ser capitalista. Tiene una idea, una tendencia capitalista, ser igualito que Estados Unidos. Por ese motivo es que se va a dividir en dos sectores este territorio, Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Cuál es el nombre de Corea del Norte específicamente, compañeros? Vamos a anotar, todos lo conocemos como Corea del Norte, pero en realidad tiene un nombre oficial. Anótense, República Popular Democrática de Corea. República Popular Democrática de Corea. Ese es el nombre que tiene Corea del Norte. Muy curioso, dice democrático, pero en realidad no es democrático. Es uno de los países más cerrados que ustedes ya conocen, cerrados y oscuros del planeta. Entonces, ese es el nombre de Corea del Norte. En cambio, en el caso de Corea del Sur, anótense, simplemente se llama República de Corea. Nada más. Corea del Sur se llama, les vuelvo a repetir, República de Corea. Hasta el día de hoy también tiene ese nombre. Ahora sí, vamos especificando lo que estamos viendo en la imagen. Fíjense, ahí dice la Guerra de Corea 1950. La primera etapa que estamos observando, compañeros, dice ofensiva y avance de las tropas norcoreanas desde junio a septiembre del año 50. Pueden sacar la capturita, ya saben. La primera etapa lo que nos está demostrando entonces, el que inició todo el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur va a ser Corea del Norte. Ahí está la imagen, es la flechita en color café que estamos viendo en el dibujo. Los norcoreanos avanzaron el territorio, pasaron la frontera, tomaron Seúl, fíjense la imagen del mapa, tomaron Seúl, que es la capital de Corea del Sur, y empezaron a arrinconar completamente a Corea del Sur hasta llegar a ese límite en color verde que están viendo ustedes, y dice Pusan. Hasta ese sector Corea del Norte había arrinconado a Corea del Sur. Estaba a unos kilómetros de derrotar a Corea del Sur y haber hecho que Corea se vuelva totalmente socialista. En la segunda etapa, la intervención y avance de las tropas de la ONU desde octubre hasta noviembre del mismo año 1950. Estamos viendo la imagen también, compañeros. Los distintos tipos de soldados de lo que va a ser la Organización de las Naciones Unidas van a desembarcar justamente muy cerca de lo que es Seúl, la capital de Corea del Sur, y Corea del Sur va a empezar a desarrollar un contraataque hacia Corea del Norte, y el país que está pues a favor de Corea del Sur y de la ONU es Estados Unidos. Son los tres países que van a ir empezando a arrinconar ahora a Corea del Norte, y como están observando ustedes, solamente 3 pequeñas regiones de Corea del Norte van a salvarse y van a quedar intactas de parte del enfrentamiento a la cabeza de la ONU. Entonces, Corea del Norte también estaba a punto de ser derrotada, y es ahí donde vemos otra vez la imagen acá, dice la tercera etapa, ofensiva y avance de las tropas chinas desde enero de 1951. En el caso de China, ¿por qué accede, por qué ingresa a la guerra? Porque la Unión Soviética, Rusia, le había ordenado a China apoyar a Corea del Norte. Al hacerlo, Corea del Norte va a empezar ahora a arrinconar con las tropas chinas a la ONU, a Estados Unidos y a Corea del Sur. Y fíjense la línea roja donde está marcado justamente la flechita desde China hasta la línea roja. Tomaron nuevamente la capital de Corea del Sur, Seúl, y llegaron hasta ese extremo, casi la mitad de Corea del Sur. A partir de ese año 1951, 1952 hasta el 53, se van a desarrollar distintos tipos de batallas y enfrentamientos entre estos dos grupos, por una parte China, Corea del Norte, y por otra la ONU, Estados Unidos y Corea del Sur.
y se va a quedar en una especie de empate, si quieren ustedes, porque las negociaciones se van a desarrollar y lo que van a acordar justamente después del conflicto de Corea del Sur y Corea del Norte va a ser esta posible división del territorio. Y esta división justamente es esta que están viendo. Hasta el día de hoy, Corea del Norte y Corea del Sur están divididos en el paralelo 38. Anoten ese paralelo, es muy famoso, compañeros, es igual de famoso que el paralelo 24 para nosotros los bolivianos con Chile. Es igualito a nivel mundial, muy famoso el paralelo 38 grados por si acaso, así se le dice a veces. Y esa es la línea divisoria, entre los dos países, Corea del Norte y Corea del Sur. Ahora, esta línea llamada el paralelo 38 tiene una anchura de 4 kilómetros, anótense, 4 kilómetros. Una longitud, vamos a decir así, de 4 kilómetros. En esos 4 kilómetros, compañeros, está prohibido que cualquiera de los dos ejércitos pueda ingresar al interior de ese territorio, pues eso advertiría al otro país que están ya atacando nuevamente el país. Es una zona de desmilitarización entonces. Si mal no recuerdo, incluso hasta el año 2011 más o menos, las tropas de la ONU todavía estaban estacionadas en ese lugar. A partir de esos años hasta el día de hoy, año 2023, ya no hay tropas de la ONU en ese sector. Es un lugar específicamente vacío, vamos a decir, pero en el cual tienen que estar respetando el tratado los dos países. Y así terminó la guerra de Corea, entre comillas, porque como les vuelvo a repetir, no hay un tratado de paz definitivo. Es un alto al fuego, es una tregua nada más la que se ha condicionado entre los dos países en el año 53 hasta la fecha. Listo, compañeros. Vamos con otro detalle. Número 4. La guerra de Vietnam. Guerra de Vietnam. Al igual que la guerra de Corea, vamos a especificar algunos detalles importantes para que se vaya entendiendo mucho mejor, compañeros. La guerra de Vietnam, o llamada también la Segunda Guerra de Indochina, así también se lo conoce en algún momento, la Segunda Guerra de Indochina. El año, la fecha específica en la cual va a comenzar este conflicto es 1 de noviembre. Anótense, hoy estamos terminando justamente el mes de noviembre. Anótense, 1 de noviembre del año 1955. 1955. Y el conflicto entero termina el 30 de abril, chicos. 30 de abril. Está bien sencillito, 30 de abril. ¿Pero de qué año? 1975. 1975. Son 20 años de conflicto, compañeros. 20 años de guerra en ese sector llamado Vietnam. Ahora, como les había dicho, la guerra de Vietnam también es conocido como la Segunda Guerra de Indochina. Y vamos a hacer mención justamente a eso que dice el letrerito ahí, en pequeñito. Indochina dice justamente. Ahora, hay otro dato interesante. También se le conoce como la Guerra de Resistencia contra América. La Guerra de Resistencia contra América. Está interesante ese nombre. Guerra de Resistencia contra América. Ahora sí, les voy explicando, compañeros, y van a ir tomando apuntes de lo que les voy comentando. Al igual que en el caso de Corea del Norte y Corea del Sur, igualito. Hay una primera guerra de Indochina, por eso les mencioné, la Segunda Guerra de Indochina se llama esta guerra.
del año 55 al 75, pero quiere decir que hubo una primera guerra, la primera guerra de Indochina. En este conflicto de la primera guerra de Indochina, los dos sectores del mismo país de Vietnam se van a dividir, igualito que Corea. Hay un grupo que es capitalista y el otro grupo que es socialista. Lo que va a suceder es que se enfrentan ambos grupos y no hay ningún vencedor, sino se divide Vietnam en dos sectores, como están viendo ustedes, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Es la misma división, interesantemente, muy curioso, pero es la misma división de Corea. Vietnam del Norte es socialista y Vietnam del Sur es capitalista. Igualito que de Corea del Norte y Corea del Sur. Lo mismo. Ahora, esa primera guerra de Indochina tiene el resultado justamente de división de los dos países, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Pero lamentablemente, al ir desarrollándose los años, parece ser que el sistema económico capitalista no funciona en Vietnam del Sur. La gente está en descontento y al final de cuentas, Vietnam del Sur, es decir, estamos hablando de la población de Vietnam del Sur quiere unirse nuevamente al de Vietnam del Norte. Es decir, en otras palabras, el antecedente a esta segunda guerra de Indochina es la unificación del territorio. Y quieren volver a todo el país socialista, fíjense. Entonces, la población del norte y del sur quieren que el país se vuelva a unir y que se vuelva socialista. Pero hay un pequeño grupo en Corea del Sur, el Vietcong, que no le agrada esta idea. Ese pequeño grupo en Corea del Sur, un pequeño grupito, es capitalista y quiere seguir siendo capitalista. Y quiere que el país siga siendo capitalista. Por ese motivo es que se va a aliar con Estados Unidos. Entonces, compañeros, para comenzar el desarrollo de la explicación de Vietnam, esta guerra, esta segunda guerra de Indochina o la guerra de Vietnam, es Vietnam frente a Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos va a desplegar sus tropas en Vietnam y lamentablemente no va a poder hacer frente a los vietnamitas. Los vietnamitas lo que hacen es esperar el ataque de Estados Unidos, vamos a decir, tratar de huir y escapar a las montañas. Y un ejemplo les doy bien sencillo. Los aviones norteamericanos, los bombarderos van atravesando el territorio de Vietnam, hacen caer sus bombas, explotan las bombas, pero los vietnamitas se habían escondido en las cuevas. Eso quiere decir que no les llegó mucho o nada de las explosiones de los aviones norteamericanos. Cuando la infantería norteamericana empieza a revisar cuántos sobrevivientes hay, empiezan a atacar. Interesantemente, los vietnamitas salen de las cuevas y empiezan a disparar en contra de los soldados norteamericanos. Cayeron en la trampa de los vietnamitas. Otro dato interesante, los vietnamitas también van a crear distintos tipos de trampas en la selva y los norteamericanos, los soldados de Norteamérica, pues de Estados Unidos, van a caer también en esa trampa. Y así va a continuar todo el conflicto por 20 años. El ganador de esta guerra de Vietnam y Estados Unidos es Vietnam. Es muy interesante, es muy sorprendente un país tan pequeñito que es Vietnam va a derrotar a Estados Unidos. Incluso Estados Unidos va a tener que salir rápidamente, es decir, cuando están sus tropas saliendo del país, van a tener que escapar así literalmente con helicópteros y aviones para los funcionarios de Estados Unidos en ese país. Ahora, en este detalle interesante,
Incluso Estados Unidos va a utilizar un arma química que es el fósforo, pero ni así va a poder vencer a Vietnam. Es tan fuerte la población de Vietnam que cuando el presidente John F. Kennedy es presidente de Estados Unidos, es uno de los presidentes más conocidos, John Kennedy, en los años 60 va a continuar con el conflicto. ¿Y qué es lo que va a suceder en el país de Estados Unidos? Se va a crear distintos tipos de movimientos que van a estar en contra de la guerra de Vietnam. Su propia población de Estados Unidos está en contra de la guerra. ¿Por qué? Porque muchos soldados jóvenes, hijos de muchos papás norteamericanos, se están yendo a la guerra y lamentablemente no van a volver. Este movimiento se llama el movimiento hippie. Justamente su emblema es el paz y amor. Entonces, justamente la paz, tratan de que la paz se imponga en esta guerra. Y muchos de los papás, como les había dicho, también van a estar a favor de este tipo de movimientos. Y el gobierno de Estados Unidos, al final de cuentas, se retira en el año 1975 y literalmente Estados Unidos fue derrotado en el conflicto de Vietnam. Otro de los detalles interesantes, importantes, va a ser el caso de el año 1976. Anótense el año 1976. 1976. En el año 1976, como están observando compañeros, Vietnam se reunifica. Ya pasó toda la guerra y Vietnam se va a reunificar, se va a volver a unir en un solo país. ¿Y qué tipo de economía va a tener? Anótense, socialista. No va a ser lo que Estados Unidos quería en algún momento, capitalista el país, sino que se va a volver un país socialista. Netamente todo el país se vuelve socialista. Y este detalle del socialismo, si no me equivoco, dura hasta el año 2011 más o menos en Vietnam. 2011, 12, 13, etcétera, va a ir cambiando de economía, va a tener más economía capitalista hasta el día de hoy. Listo, vamos con otro conflicto más importante todavía. En el caso de este conflicto número 5, si no me equivoco, tiene que ver con la crisis de los misiles. La crisis de los misiles es un conflicto que se va a desarrollar en los años 60. Ahorita les doy la fecha, compañeros, para tener una fecha más. Ahora, un detalle importante antes de comenzar a explicar lo que es la crisis de los misiles, vamos a anotar esto. Inciso A, la Revolución Cubana. Esto es antecedente directo de lo que va a ser la crisis de los misiles. Entonces hay que entender primero la Revolución Cubana para poder entender la crisis de los misiles. Entonces anoten cuál es la fecha de la Revolución Cubana. 26 de julio, con L por si acaso del lunes, 26 de julio del año 1953. 26 de julio de 1953. Hasta el año, o hasta la fecha, 1 de enero. 1 de enero de 1959. 1 de enero, les vuelvo a repetir, de 1959. Es varios años en los cuales se ha desarrollado la Revolución Cubana, como están viendo ustedes. 1953 a 1959. El conflicto tiene que ver, vamos a ir anotando, con este primer detalle. El personaje clave de la Revolución Cubana va a ser Fulgencio Batista. Fulgencio Batista es presidente de Cuba. Ahora, desde la perspectiva socialista, desde la perspectiva de los que van a estar en contra del presidente, Fulgencio Batista, se dice que es un dictador. Ahora, Fulgencio Batista ha sido presidente de Cuba ya cuando era joven. En 2 ocasiones
Y la tercera ocasión justamente es la cual estamos viendo, 1953. Interesantemente, este personaje se dice que va a ser más caso, va a ser más obediente, por decir así, entre comillas, a las órdenes de Estados Unidos. Por ese motivo se le conoce como dictador. El defensor del pueblo cubano, en este caso, va a ser este personaje llamado Fidel Castro. El personaje que están viendo en la imagen, que está en medio, es Fidel Castro. Se menciona que este personaje era abogado y este personaje había ido desarrollando distintos tipos de actos como un activista, es decir, actos sociales a favor del pueblo cubano. Y más adelante, pues va a tener que salir al exilio, es decir, va a tener que huir al exterior. Y cuando está en Centroamérica y México, va a empezar a organizar un grupo guerrillero, va a desarrollar un grupo guerrillero en el cual está su propio hermano. Anótense, el personaje, el hermano de Fidel Castro se llama Raúl Castro. Raúl Castro, este es el personaje interesante también, que ha sido presidente de Cuba hasta el año, si no me equivoco, 2011 más o menos. No sé si hasta el día de hoy sigue siendo presidente del Partido Comunista, pero es un alto funcionario, por decir así, en Cuba. Raúl Castro. Otro personaje importante que quiero que anoten es el caso de Ernesto Che Guevara. Ernesto el Che Guevara. Les vuelvo a repetir, Ernesto el Che Guevara. Entonces el Che tiene un sobrenombre, justamente es el Che, el sobrenombre. Ernesto Guevara es el nombre oficial, pero el Che le ha colocado Fidel Castro, justamente por su nacionalidad. Él es argentino y siempre al comentar o hablar siempre decía Che, entonces al final se le ha colocado como un pequeño sobrenombre o apodo. Otro de los personajes importantes, un poquito menos conocidos, es, por ejemplo, Juan Almeida. Juan Almeida. Otro personaje, Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos. Esos son los personajes, algunos de los personajes que van a apoyar a este movimiento de revolución, es decir, un movimiento guerrillero. Y cuando Fidel Castro y estos personajes están en Centroamérica, van a tener la posibilidad de comprar armas, van a acceder a las armas. Seguramente, quizás, posiblemente, no está comprobado, que la Unión Soviética va a apoyar muchísimo. Entonces, al tener las armas Fidel Castro, lo que va a hacer es retornar a Cuba. Cuando retorna a Cuba, se va a sentar en una montaña, en un cerro, y no va a moverse de ese sitio. Es decir, va a hacer que el movimiento poco a poco vaya creciendo. Ahora, interesantemente, Fulgencio Batista, el presidente de Cuba, va a mandar tropas en contra de Fidel Castro, pero lo más interesante es que esos soldados no van a poder hacer frente al ejército, perdón, al grupo guerrillero de Fidel Castro, y es más, muchos de los soldados se van a aliar al movimiento de Fidel Castro. Hay campesinos que viven en el área y también ellos van a apoyar con alimentación a este personaje, Fidel Castro. Entonces, poco a poco se está resquebrajando, vamos a decir así, la unidad militar de Cuba a favor de Fulgencio Batista, hasta que en el año que ya les mencioné también, ya está anotado compañeros, 1959, el 1 de enero, pues avanzan las tropas de este movimiento guerrillero y derrotan a Fulgencio Batista. Fulgencio Batista ese día renuncia a la presidencia de Cuba. ¿Y qué pasa con Fulgencio Batista? Se va a Estados Unidos. Y así termina esto que se va a denominar la Revolución Cubana. Pero hay que especificar algunos puntos más. El nuevo presidente de Cuba va a ser el personaje
Fidel Castro. Fidel Castro entonces es el presidente de Cuba. Y otro detalle más, Cuba se vuelve socialista. Es un dato por sobremanera importante porque hay un país que está al ladito de Cuba que va a ser justamente Estados Unidos. Estados Unidos es capitalista, Cuba es socialista. Y en la política de los norteamericanos no hay posibilidad de que ningún país de América se vuelva socialista. ¿Qué es lo que va a hacer Cuba? Perdón, ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Va a tratar de invadir la isla. No lo consigue. Cuba va a defender muy bien su territorio y va a estar muy bien armado también. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética va a empezar a apoyar a este país posteriormente. Dadas las circunstancias, lo que va a suceder es que simplemente Estados Unidos en el año 1960, anótense, 1960, va a desarrollar un embargo económico a Cuba. Les vuelvo a repetir, un embargo económico a Cuba. ¿Qué es un embargo económico? ¿Qué es eso de embargo económico? En otras palabras más sencillas, compañeros, bloqueo económico o bloqueo comercial, si quieren ustedes. Bloqueo económico o bloqueo comercial. ¿Qué significa esto? Que a Cuba ningún país le puede vender ningún producto. De todos los países que están en el mundo entero, muchos le van a obedecer a lo que dice Estados Unidos por hacerle este embargo económico en el año 1960, pero la Unión Soviética no está en intención de obedecer a Estados Unidos. Entonces, la Unión Soviética sí va a apoyar a Cuba con distintos tipos de armamento y en los cuales les voy mencionando algunos. Anótense, 24 plataformas de lanzamiento. 24 plataformas de lanzamiento. Fíjense, es un dato muy interesante, 24 plataformas de lanzamiento. 42 cohetes. 42 cohetes. Otro detalle, 42 bombarderos. Cuando estamos hablando de los bombarderos, compañeros, estamos diciendo son los aviones gigantescos que van cargando bombas para hacerlas explotar en diferentes ciudades. Entonces, 42 bombarderos. También ha tenido un regimiento de aviones caza, es decir, 40 aviones pequeños, aviones de caza, como se llama. De cacería está hablando, ¿no? Aviones de caza, 40 aviones pequeños. Ahora, ¿qué más le ha entregado la Unión Soviética a Rusia? Perdón, la Unión Soviética a Cuba. 47 soldados rusos. 47 soldados rusos. Seguramente los 47 soldados rusos tienen que ver en algún momento con la posibilidad de maniobrar los distintos tipos de mecanismos o armamentos que la Unión Soviética le ha entregado a Cuba. ¿Ya? Entonces, por si acaso para ese detallito hay que mencionar, son 47,000 soldados rusos, son muchísimos en realidad en Cuba. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder a partir de ahí? Y me olvidaba, compañeros, un dato más importante todavía. Rusia, ¿qué le ha entregado a Cuba? 45 bombas nucleares. 45 bombas nucleares. Ahora sí, anótense, compañeros. Inciso B, la crisis de los misiles. La crisis de los misiles. 45 bombas nucleares estaban en Cuba, imagínense. Cuando estamos hablando de la crisis de los misiles, mencionamos las fechas, compañeros. Del 14 al 28.
otra vez, del 14 al 28 de octubre de 1962. Otra vez les repito, compañeros, del 14 al 28 de octubre de 1962. En ese entonces se ha desarrollado esta crisis de los misiles gracias al embargo de Estados Unidos. Como les había dicho y les vuelvo a repetir, Estados Unidos no quiere que ningún país le venda productos refinados a Cuba, y Cuba pues va a tener que aliarse, vamos a decir entre comillas, con la Unión Soviética. La Unión Soviética lo que va a hacer es proporcionar de alimento a Cuba, también proporcionar de armamento militar, como hemos visto, incluso de medicamentos médicos rusos. Una vez desarrollado esto, lo que va a suceder es que una avioneta por parte de Estados Unidos, ni siquiera era una avioneta militar, una avioneta civil, había pasado por los cielos de Cuba, es decir, había pasado muy cerca la avioneta por Cuba, y había empezado a desarrollar fotografías. Cuando llega a Estados Unidos, pues va a revelar todas estas fotografías, y lo que va a encontrar justamente es armamento nuclear en Cuba. Se lo hace saber al gobierno de Estados Unidos, y a partir de ahí Estados Unidos va a estar en conflicto con Cuba. Literal, como están observando, compañeros, son armamentos varios que tiene Cuba de la Unión Soviética. Y es tan importante este detalle de las bombas nucleares porque pueden ver ahí la imagen, compañeros, el radio que cubre una bomba nuclear lanzada desde Cuba hacia diferentes ciudades de Estados Unidos, prácticamente llegaría a todas las ciudades de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que ha ido sucediendo, y el día de mañana les voy a explicar cómo es que se ha solucionado el problema de la crisis de los misiles. Entonces, hasta aquí, compañeros, el día de mañana nos vamos a encontrar nuevamente.